desigual, tu majestad es grande, tu gloria y hermosura es incomparable, incomparable, incomparable. Eres incomparable, incomparable, incomparable. Eres. Tú fundaste la tierra y todo lo que hay en ella. Tú, mi Dios, eres fuerte, tu voz mueve en todos los cielos. Incomparable, incomparable, incomparable. Queridos hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva edición con una nueva clase. Estamos contentos de anunciar que vamos a empezar un estudio acerca de Jesús y sus títulos. Jesús, quién es y lo que Él ha hecho. Esa va a ser la pregunta, dos preguntas que nos estaremos haciendo en cada clase. ¿Quién es Jesús y qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Y de acuerdo a cada nombramiento, a cada título que estemos estudiando. Así que bienvenidos, vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor para entregarle ese tiempo, dedicarle ese tiempo y ponerlo en sus manos, que Él sea hablándonos. Estas hojitas las pueden encontrar en las páginas de Facebook, y algo interesante que pueden hacer es, en la parte de abajo hay un espacio para escribir. Escriba si hay algo que el Señor le habla directamente, algo nuevo que esté aprendiendo de Jesús, alguna revelación que el Señor le dé a través de la palabra, y que usted lo quiera aplicar a su vida. Es importante aplicar la palabra, no solamente aprenderla, pero aplicarla, ¿verdad? La palabra es poderosa en la aplicación, no solamente en el conocimiento, pero en la práctica también. Así que vamos a orar para entregar el tiempo al Señor. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque te ha placido, Señor, juntarnos para aprender de tu Hijo amado, la razón de nuestro existir, Señor, el Creador de los cielos, la tierra, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por Jesús, nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre, Señor. Y es en el nombre de Él, Señor, que oramos, Señor, que nos acercamos a ti, ante tu presencia santa, Señor. En el nombre de Él, cubiertos por Él, Señor, porque sin Él no podríamos entrar ante ti, Señor. Gracias, Señor, porque Él es la resurrección, la vida. Él es todo, el principio y el fin, el alfa y el omega, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender de Él, sentirlo, su presencia bendita, abrazándonos, Señor. Te damos gracias, porque a través de estos estudios, Señor, podremos despertar, Señor, a la bendita realidad del tesoro que tenemos en Jesús, Señor. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, la primera pregunta, Jesús, ¿quién es? Leemos en el libro de Isaías. Este profeta escribió esto unos 750 años antes que Jesús naciera y dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra, se llamará su nombre. La palabra nombre no es necesariamente como nosotros estamos acostumbrados de decir: mi nombre es Sandra, ella se llama
María o Claudia, Francis, no es a ese nombre que se refiere. La escritura, la palabra nombre ahí se refiere al nombramiento, a una asignación, a un título, a una gloria. Va a ser su gloria ser admirable. Va a ser su gloria, su estimación, su valor. Eso es lo que quiere decir el nombre. Y aunque el nombre de él es Jesús, sus títulos, su asignación, su gloria sería ser admirable, un consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe, el principal de la paz, el que da la paz. Algo hermoso que dice que él también tendría el principado sobre su hombro, la asignación de rey, ¿verdad? El título, el nombramiento, por decirlo así. Hermoso, en un solo versículo podemos ver cuántos títulos tiene nuestro Señor Jesús. A cada ser humano se le requiere hacer una decisión sobre quién Jesús es. Eso es algo que no nos podremos escapar. En vida tendremos que hacer una decisión y algún día, aún después de muertos, vamos a reconocer quién Él es. A veces pensamos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi existir? Cada ser humano tiene que tomar una decisión acerca de quién Jesús es. Jesús se ha dado a conocer claramente en las Escrituras. En otras palabras, no hay manera de estar perdidos o confundidos o en el aire en cuanto a quién Jesús es. Él se ha revelado claramente en las Escrituras. Él quiere que lo conozcamos para que podamos creer en Él, ya que solamente la fe en Él nos libra de la condenación. Es importante conocer a alguien para poder creer en esa persona. No se puede creer en alguien sin conocerlo. En otras palabras, a veces en nuestro diario vivir nos pasa esto. Uno dice, yo confío en esta persona porque la conozco. No me ha fallado en esto, es una persona de integridad, confío que lo que me está diciendo es real. Humanamente hablando, tenemos que relacionarnos y conocernos para poder creer en esa persona, o en algún producto, en alguna, a veces compañía, alguna organización. Uno dice, tengo que conocerla para poder confiar en ello o en ella. Es la realidad. Igual con Dios. Dios se revela para que podamos conocerlo. Y una vez que lo conocemos, podemos confiar en Él. Va de la mano el creer con el conocer. Y mucha gente dice la fe es ciega. No necesariamente. La fe es conociendo en quién hemos creído. Pablo decía, el apóstol, yo sé en quién he creído, ¿verdad? Y todos los apóstoles revelaban una fe porque tenían un conocimiento de quién Jesús era y lo que Él había hecho por ellos y por nosotros. Este estudio espera mostrar quién Jesús es y lo que ha hecho por nosotros, de acuerdo a las Escrituras. No porque nos vamos a inventar o porque sentimos alguna cosa, no. Jesús mismo se ha dado a conocer y vamos a ver qué nos dice Él de sí mismo. Ahora, esperamos que al terminar este estudio tengamos una mejor apreciación de quién Jesús es. La pregunta para cada uno de nosotros es, ¿coincide nuestra opinión de Jesús con lo que Él ha dicho acerca de sí mismo? A veces podemos preguntar, y me ha tocado en muchas ocasiones a tocar puertas y preguntar a las personas, ¿no? ¿Quién cree usted que Jesús es? Muchos dicen, bueno, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús fue un buen maestro, o fue una buena persona. Diferentes conceptos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿coinciden nuestros conceptos
nuestra idea, nuestra creencia con lo que Jesús dijo de sí mismo. Una de las características de los últimos tiempos, antes que Jesús venga, dijo que iba a haber mucho engaño, que iban a venir doctrinas de demonios, que si hubiese sido posible engañar a los creyentes lo harían también. Y esas doctrinas vienen dice, vendrán muchos anticristos, anti Jesús, en contra de Jesús. Vendrán mucha gente que se irán en contra de lo que Jesús ha dicho de sí mismo. Y lo vemos, ¿no? O sea, desde unos tal vez 150 años atrás se levantaron diferentes religiones, diferentes denominaciones que traen otras enseñanzas diferentes a lo que el Señor Jesús, como Él se reveló, lo que Él nos enseñó. Así que es importante personalmente uno estar seguro de que lo que uno cree coordina, coincide, va de la mano con lo que Jesús enseñó, con lo que Jesús reveló, con lo que el Señor dijo de sí mismo. Entonces, ¿quién dices tú que Jesús es para ti? Es la segunda pregunta. A veces esto ya es algo personal, no lo que otros dicen, sino ¿quién digo yo que Jesús es para mí? Jesús lo encontramos en las Escrituras haciendo algunas preguntas. A veces preguntaba a un enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Pareciera una pregunta absurda, ¿verdad? Pero el Señor siempre quería involucrar a la persona, que no sea nomás el milagro no lo hace nomás por hacerlo. Él esperaba que la persona lo desee, que la persona lo busque a Él, ¿verdad? Entonces, Él hacía preguntas. Y una de esas preguntas fue, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para la gente? Le preguntó a los discípulos, ¿qué han escuchado? ¿Qué están diciendo la gente de mí? El Señor quiere saber qué pensamos de Él. Y los discípulos le decían, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías que ha resucitado, otros creen que eres un buen maestro. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y ahí viene la importante declaración de Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el enviado, el ungido. Pero la pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesús para mí? Y la primera cosa que debe de ser Jesús para nosotros es el Dios encarnado. Esa es la primera lección. Hoy vamos a ver que Jesús es Dios hecho hombre, el Dios hombre, el hombre Dios, si quiere voltearlo. Es una naturaleza diferente a la nuestra. Nosotros somos humanos. Él era Dios, estaba con Dios, ¿verdad? Y vino a este mundo como Dios hombre. Ahora tiene otra naturaleza diferente porque se lo puede ver. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, a Él nadie lo puede ver. Su gloria es tan impresionante, su luz es tan radiante que nadie puede, dice que Él mora en la luz inaccesible. Nadie puede ver a Dios y vivir. Pero Jesús, Dios encarnado, lo da a conocer. Permite que podamos ver a Dios. Jesús sigue teniendo esta misma naturaleza, aún después de haber muerto y resucitado. Se lo puede ver al Señor, porque Él dijo, miren mis heridas. Él es visible. Miren mi herida en el costado. Toca, le dijo a Tomás. Es palpable, es visible. El Señor tiene una naturaleza diferente. Es el Dios hombre, el Dios encarnado. Así que Él dijo, esto fue una declaración del Señor cuando estaban debatiendo contra Él los fariseos y los saduceos. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Somos el mismo, somos lo mismo. Somos Dios. Juan 10:30. En la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas, yo soy Dios.
Sin embargo, eso no significa que él no proclamó ser Dios. Esto dijo Jesús: yo y el Padre uno somos. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, escuche la reacción de los judíos a su declaración. Juan 10:33 nos dice cómo reaccionaron. Dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron lo que el Señor estaba diciendo. No fue simbólico lo que él estaba diciendo, no fue filosófico. Él estaba diciendo específicamente: yo soy Dios. Y por eso lo querían apedrear. Por ellos, en la interpretación de ellos, dijeron: por la blasfemia que acabas de decir. Ellos entendieron que él afirmaba ser Dios. Y Jesús no los contradice. No les dice: no, parece que me malinterpretaron, no me vayan a apedrear. No, él afirmó y se mantuvo en esa afirmación. No hubo una contradicción ahí. Y Juan 8:58, otra afirmación de Jesús, dice: Jesús dijo: de cierto te digo, de verdad te digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham vivió 2000 años antes de Jesús. Imagínense, 2000 años. Y Jesús les dice a todos los que le están escuchando: antes que Abraham fuese, yo soy. Y está usando el nombre de Dios, el Yahweh, ese tetragramatrón, que son las 4 letras consonantes del nombre de Dios. Y, H, W, Y, H, perdón, son 4. Por eso es el nombre de Dios, le pusieron Jehová para poderlo pronunciar, porque nadie sabía cómo pronunciar el nombre de Dios. Son consonantes, no hay vocales. Entonces, el yo soy, el Yahweh, el Jehová, otros le llaman o Elohim, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo: yo soy, el nombre de Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy eterno, yo existo desde antes. Nuevamente, en respuesta, los judíos tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué los judíos querrían apedrear a Jesús si él no hubiera dicho algo que ellos creían era una blasfemia? ¿Verdad? Lo querían apedrear porque precisamente creían que lo que el Señor estaba diciendo era una blasfemia, que un hombre se haga Dios. Pero el Señor sabía por qué lo estaba diciendo. El mismo Evangelio de Juan nos dice esto de Jesús: en el principio era el verbo, el logos, la palabra viviente. Otros dicen la palabra las palabras nos comunican, las palabras nos identifican. Entonces el Señor era la palabra, la comunicación de Dios en el principio. Él dijo, es por eso dice: Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él dijo y se hizo. Jesús es la palabra, es la manifestación, la comunicación de Dios. En el principio era el verbo, y ese verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Miren qué específico, ese verbo, esa comunicación, esa palabra viviente era Dios. Y aquel verbo, dice el versículo 14 de Juan 1, se hizo carne, se hizo humano, se encarnó, fue hecho carne. Esto indica claramente que Jesús es Dios en carne. Muchas personas tratarán de cambiar esta verdad y han modificado las escrituras en muchas religiones y le aumentan, dice, era un Dios. Pero Jesús, las escrituras nos enseñan radicalmente que solo hay un Dios. Aunque le quieran cambiar, contradice la totalidad de la palabra, porque la palabra dice que solo hay un Dios verdadero.
¿verdad? Y solo a Dios hay que adorar, ¿verdad? Y si está diciendo Jesús estaba con Dios, un solo Dios manifestado en tres personas diferentes. Así que evidencias hay, ¿verdad?, de la encarnación de Dios. Dice, por tanto, mirad por vosotros, dice en Hechos 20:28, esta versión tal vez no lo explica tan abiertamente como otras versiones. Esta es la versión de la Reina Valera, pero en muchas versiones, ya les voy a explicar qué palabra se cambia y ayuda a entender. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, dice aquí esta versión, pero otras versiones dicen para apacentar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Ven? O sea que hay versiones originales, antiguas, que en lugar de la palabra Señor está la palabra Dios. Dice, Dios compró a la iglesia con su propia sangre. ¿Y quién fue? Aquí la pregunta dice, ¿quién compró la iglesia con su propia sangre? Jesús, Jesucristo, ¿verdad? La palabra declara que Dios compró la iglesia con su propia sangre, por tanto Jesús es Dios. ¿Por qué se le cambia a veces a ciertas versiones de la palabra Dios o la palabra Elohim, la palabra Jehová, Jehová o como Yahweh? En muchas de nuestras palabras escrituras vamos a encontrar la palabra Señor, porque y en la Biblia en inglés está la palabra Lord, que es Señor, pero todas las letras con mayúscula. Cada vez si usted lee la Biblia en inglés y lea la palabra, encuentre la palabra Señor, Lord, con todas mayúsculas, quiere decir que esa palabra fue reemplazada por la palabra Yahweh. Entonces, Dios, la palabra, muchos eruditos o escribas cambian eso porque tenían la idea de que no querían usar el nombre del Señor en vano. Entonces se le puso, en lugar de decir Yahweh, ellos le ponían la palabra Señor para evitar usar el nombre del Señor. Hasta nos acostumbramos a decirle Señor. Muy rara vez oramos a Yahweh o identificamos a nuestro Dios como Yahweh o Jehová, pero ese es el nombre que Él tiene. Entonces, aquí ese es el caso, que se cambió la palabra Yahweh, Dios, por Señor, y a veces perdemos la esencia de entender que Jesús, se está hablando de Jesús, que Él compró la iglesia con su sangre, y en las versiones originales se dice que es Dios el que compró la iglesia. Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declaró, Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Y Jesús no lo corrigió otra vez, porque si no era Jesús Dios, ¿por qué estaba aceptando adoración? ¿Por qué estaba tolerando que le llamen Dios? Algo que es completamente prohibido, algo que las escrituras condenan, que uno tome la posición divina. Dice Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, a específico Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos viendo varios versículos que nos hablan específicamente que Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante? Las escrituras nos dicen que la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mucha gente usa ese versículo, ahora se ha hecho muy popular, a veces es como hasta como un dicho. A veces uno lo usa en conversaciones y dice, conoceréis la verdad, porque dice cualquier verdad y te hará libre. Y la gente se equivoca garrafalmente, profundamente, porque es la verdad de quién Jesús es que nos hace libres. Cuando uno conoce a Jesús y puede depositar esa fe en quién Él es, nos hace libre. ¿Por qué? Porque conocer que Jesús es Dios es una garantía de que
Él es verdad, porque Dios es verdad, de que Él es eterno, porque Dios es eterno, de que Él no nos va a fallar, porque Dios no miente. Así que entender la verdad de quién Jesús es nos hace libres, nos liberta saber que Jesús nos ha comprado, Jesús nos ha adoptado, Jesús nos ha perdonado, Jesús nos ha dado herencia, Jesús nos ha redimido. Esa verdad es la que nos hace libres. Y aquí dice, debemos de esperar, aguardar la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza? Que el Señor viene, dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza que nos alienta. El Señor viene por nosotros. No nos va a fallar, un poquito más. Y viene por su novia, viene por su iglesia. Así que el Señor definitivamente se ha revelado, ha dicho y ha aceptado adoración como Dios que es. Apocalipsis 19 del 9 al 10 nos da la historia de algo que pasó con el discípulo, el apóstol Juan. Él vio a un ángel que le trajo a la revelación de las cosas futuras. Y miren lo que hizo Juan. Dice el versículo 9 del capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando Juan, el discípulo se impresionó con la belleza, la autoridad, la majestad de este ángel que revela las palabras de Dios y se postra al suelo, con la frente en el suelo, a adorar al ángel. Y el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En algunas ocasiones en las Escrituras Jesús recibe adoración. Aquí hemos puesto este contraste porque gente puede decir, bueno, podemos adorar a cualquier otra persona, podemos adorar a cualquier otra imagen, cuando el Señor específicamente en las Escrituras dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de Él, ni siquiera de Él, ni de lo que está en el cielo, de Dios. No te harás imagen de ninguna, ni semejanza, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solo a Dios hay que adorar. Y el ángel nos recuerda esa verdad. Le dice a Juan, no me adores. Yo soy consiervo, yo trabajo contigo. Trabajamos para el mismo Dios. Adora a Dios. Porque dice aquí, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús, el mensaje de Jesús, la verdad de Jesús, los que tienen eso. Yo soy consiervo con ellos. Adora a Dios. Y ahora vamos a ver el contraste, cómo Jesús se deja adorar, que es un indicativo de que Jesús es Dios encarnado. Tenemos que recordar eso, no solamente es Dios, pero también es completamente hombre, el Dios hombre. Es diferente a nosotros en su naturaleza divina, ¿verdad? El Mateo 2:11 nos dice que al entrar en la casa, noten, está hablando de los magos que vinieron a visitar al Señor Jesús. Dice, y al entrar en la casa, ya Jesús no estaba en el pesebre, ya habían pasado algunos meses. El Señor se calcula que eran como 6 meses que el Señor, un bebito, tenía 6 meses aproximadamente. Y cuando vieron al niño, estos reyes, estos sabios del oriente, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Noten la especificación. No nos dice los adoraron. Lo adoraron al niño. Cuando vieron al niño y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. No era para la familia José María. Era
para él le ofrecieron las ofrendas de amor, de mensaje, de profecía, prácticamente, y anunciaban lo que el niño iba a ser: rey, sacerdote, ¿verdad? Iba a ser salvador, iba a morir, estaban anunciando con sus presentes el ministerio de Jesús: rey, sacerdote y profeta, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11, le adoraron. Ahora, bueno, podemos decir era niño, no se dio cuenta. Ok, vayamos a otro ejemplo, en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ven? Aquí ya Jesús adulto en su ministerio, al ver el poder que él tiene sobre la naturaleza, él tiene poder sobre la enfermedad, sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre la muerte, tiene poder, es Dios. Vinieron y le adoraron. Dice, he aquí, Mateo 28:9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. A unas mujeres Jesús se aparece ya resucitado, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué bendición, qué privilegio, qué envidia, ¿verdad? Que tuvieron estas mujeres la oportunidad de ver a Jesús resucitado, tocarlo, abrazarle sus pies, besarlo, no adorarlo. Algún día nosotros también tendremos este privilegio de ver a nuestro Señor y postrarnos ante Él y adorarlo. Jesús, el único Dios verdadero. Mateo 28:16 y 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ven? Mucha gente seguía a Jesús. Tenía sus 12 discípulos, apóstoles. Uno lo traicionó, pero muchos discípulos tenía el Señor, seguidores. Y aún viéndolo resucitado, muchos dudaban. Dice, algunos dudaban, otros lo adoraban. Y esa es la historia de la humanidad. Hasta el día de hoy, algunos dudan, pero muchos lo adoramos, ¿verdad? Muchos lo seguimos. En Lucas 24 del 51 al 52 dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Esa es una gran realidad. Cuando uno adora al Señor, a nuestro Dios, a Jesús, se llena de gozo. No hay... por eso que cuando uno está triste, dice, cante alabanzas. Porque adorar al Señor, reconocerlo, su grandeza, su majestad, su hermosura, produce en nosotros alegría, produce en nosotros su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. El que está cerca de Jesús se va contento. Esa es la realidad. El que anda amargado, el que anda deprimido, es porque posiblemente no está cerca de Jesús. Porque el que está cerca de Jesús se llena de gozo. Así les pasó a los discípulos. Después de adorar al Señor, se fueron a Jerusalén con gran gozo. Miren lo que dice Juan 9, 35 y 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, esto es al ciego, a un ciego que Jesús sanó, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Cómo puedo creer si no lo conozco? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Ven? Bien específico. Señor Jesús se dejó adorar por un individuo, por muchos, los discípulos, por mujeres, por hombres, por niños, por reyes, por pobres. Se dejaba adorar porque Él es Dios. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él hubiera dicho a la gente que no le adoren, justamente como lo hizo el ángel en Apocalipsis. Hay muchos otros versículos y pasajes de la Escritura que alegan
la deidad de Jesús. Este estudio no pretende ser un estudio exhaustivo, simple y llanamente estamos viendo superficialmente y a la vez profundamente, con pocos versículos, la realidad de quién Jesús dijo ser, y esto es Dios encarnado. La razón más importante para decir que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad por los pecados de todo el mundo. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. Solamente Dios pudo tomar los pecados del mundo, morir y resucitar, probando su victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué era solamente Dios capaz? Se necesitaba alguien perfecto y solamente Dios es perfecto. Jesús es el Dios hombre perfecto. Jesús nunca pecó, Jesús nunca falló a la voluntad del Padre, nunca. Él vivió, era el sacrificio perfecto. Él podía representar, el justo pudo representar a los pecadores. Pudo haber esa transacción legal, por decirlo así. Él nos dio su justicia, su rectitud, su santidad, y recibe sobre su cuerpo nuestros pecados. Una transacción hermosa. Nos da su hermosura, su perfección, y toma sobre sí mismo nuestras ofensas infinitas. Porque imagínense, generación a generación, pecado, miles, millones, trillones de pecados. La ira de Dios no puede tolerar ni uno. La justicia de Dios, la santidad de Dios no puede tolerar ni uno. Imagínense tantos millones de pecados. El Señor necesitaba ser Dios para poder en su perfección ser el pago completo, hacer la paga completa. Recuérdense que Jesús es el postrer Adán. Vino el primer Adán que pecó, y por el pecado de un hombre la contaminación entró porque todos pecamos. Pero en el postrer Adán, Jesús, el Dios encarnado, por la perfección y la justicia de uno, todos pueden ser justificados. La hermosa verdad que nos liberta, la verdad que nos hace libres. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ven qué bonito nos habla Pedro al escribir esta carta? Dice: yo le escribo a todos aquellos que por la justicia de Dios y Salvador Jesús tienen la misma fe que yo, a los que son mis hermanos en Cristo. Hebreos 1:8 dice: el Padre declara de Jesús, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué nitidez, qué claridad en la expresión del Padre hacia el Hijo. Del Hijo dice: tu trono, oh Dios, cetro de equidad, por el siglo de los siglos será para siempre el reinado de Jesús. Así que como Dios, Jesús es eterno. Como Dios, Jesús es santo. Como Dios, Jesús es verdad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como Dios, Jesús no miente. Como Dios, Jesús es perfecto. Como Dios, Jesús es sabio. Como Dios, Jesús es creador. Las Escrituras nos dicen que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Usted y yo fuimos creados por Jesús. ¡Qué especial! El Señor Jesús nos diseñó. Nuestro embrión vieron sus ojos
cuando Él nos estaba formando en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que nos ha hecho, todo fue creado por Él y para Él. Para Él existimos, no para nosotros. Él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. ¡Qué bendición! Y qué diferente la visión del mundo. Ahorita casi todas las predicaciones es hombre enfocado, hombre céntrico. ¿Qué me puede dar Dios? ¿Qué necesito de Dios? Todo enfocado en el hombre. ¿Cómo Dios me puede hacer feliz? Pero el mensaje debe de ser Dios-céntrico, Cristo-céntrico. Él, nosotros existimos para Él. ¿Qué nos pide Él? ¿Cómo se ha revelado Él? Es diferente, pero es una corriente muy fuerte, mundana, por decirlo así, moderna, que bien o muy difícil se encuentran predicaciones cristocéntricas y no tanto hombrecéntricas. Pero Jesús es el creador, es Dios. ¿Quién nos dice el primer versículo de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice Colosenses? Que Jesús hizo todas las cosas. Jesús es Dios. Como Dios, Jesús es perdonador. Como Dios, Jesús es vida. Como Dios, Jesús es juez. Como Dios, Jesús es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Como Dios, Jesús es omnipresente, está en todas partes. Como Dios, Jesús es omnipotente, todopoderoso. Como Dios, Jesús es amor. Como Dios, Jesús es luz. Como Dios, Jesús es paz, el príncipe de paz. Todos estos atributos solo Dios los tiene, nadie más. Mateo 1:23 nos dice, ahora vamos a ver la segunda pregunta en el tiempo que nos queda. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo, ya vimos Jesús, ¿quién es? Es Dios encarnado. Ahora Jesús lo que hizo. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá, un milagro, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ahí está otra vez la palabra nombre, su título, su asignación, su gloria, su nombramiento. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Humanado para poderse revelar, para podernos alcanzar, para poder darse a conocer. Filipenses 2, del 5 al 11, tengan en mente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ya sabemos que Él es Dios, Él mismo acepta adoración, Él se revela como el Dios encarnado. Ahora vamos a ver lo que Él ha hecho por nosotros. Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Noten la palabra forma, no quiere decir que no era y parecía, no, sino que Dios no tiene forma, es espíritu, por eso dice la esencia de Él es la esencia de Dios, y toma forma de siervo como hombre, hecho semejante a los hombres, parecido a nosotros, con las mismas necesidades, pero diferente a nosotros porque era Dios también, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven? Algo que hace el Señor es se despoja de su gloria, se despoja de su posición, por decirlo así. Se hace como nosotros, siendo creador, se hace criatura para en ya la forma humana, como nosotros, humillarse
en obediencia. El Señor Jesús cumplió la voluntad de su Padre toda su vida. Él obedeció al Señor en todo, se humilló a sí mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor cumple todos los mandatos de Dios, los requisitos de Dios que nosotros no podemos cumplir, el Señor los vive. Lean ustedes todo Deuteronomio, hay más de 600 mandamientos, unos civiles, sociales, religiosos, de lavamiento. El Señor, como hijo de Dios, como judío, Él cumplió todos, satisfizo las demandas de Dios. Él nunca desobedeció. Imagínense qué tremenda vida, impactante. No solamente la muerte de Cristo, pero su vida es lo que nos salva. El Señor, por eso Dios Padre les decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En todo satisfizo el Señor Jesús al Padre. Y eso, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, un título, le entrega a Él a toda la alabanza, la gloria. Dice, para que en el nombre de Jesús, Jesús es el Salvador, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, aún los muertos resucitarán para declarar que Jesús es Señor, Jesús es Dios, Jesús es Yahweh, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, y toda lengua va a confesar que Jesucristo, Jesús el Mesías, es el Señor, es Yahweh, Jesús es Dios, para gloria de Dios Padre. El plan de Dios fue perfecto y va a traerle gloria al Padre y glorificar a su Hijo. Eso hay una unidad, hay una armonía, una comunión entre las personas que componen la Trinidad, ¿verdad? Se glorifican, se dan honor uno al otro. Y el Señor eso hizo por nosotros. Vive una vida perfecta, muere el sacrificio perfecto, resucita para confirmar la aceptación recibida por su Padre perfectamente, ¿verdad? Para que nosotros a la vez vivamos una vida justa, porque Él nos ha dado su justicia, una vida humilde, una vida pensando en los demás, una vida obediente, una vida que glorifica a Dios, a Jesús, al Padre, reconociendo que a la postre, al final de nuestras vidas, todos vamos a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Colosenses 1:15 al 22 nos dice que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Él nos revela a Dios. Podemos ver, cuando uno ve una imagen, está visible. Dios, siendo invisible, se revela visiblemente a través de su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el principal es la palabra ahí. No se dejen confundir, hay gente que dice, oh, ahí está, es el primero, fue creado. Él creó las cosas, Él es el sustentador, el principal, el príncipe de la creación. Porque en Él, ahí está la aclaración en caso alguien se confunda. Por eso es importante estudiar los originales, el idioma original, porque las traducciones a veces pueden causarnos un poquito de confusión, a lo mejor no queda muy claro. Por eso nunca se hace doctrina de un solo versículo, sino se ve el conjunto que ha declarado el Señor en las Escrituras. Si algo está un poco dudoso y contradice la realidad que se ha revelado en todas las Escrituras, entonces tenemos que buscar aclaración, porque las Escrituras nunca se contradicen. Entonces, en el Colosenses 1:15 al 22, estamos en la parte que dice
explicando un poquito qué dice el primogénito de toda creación. Otra interpretación de esa palabra primogénito de toda creación es de que el Señor es el primero de la nueva creación que en Jesús podemos ser nosotros. O sea, Él es el primero que ha muerto y resucitado con cuerpo glorificado y está en la gloria, esperando que su novia, su iglesia también, sea por el rapto o por muerte y resurrección, que tengamos este nuevo cuerpo glorificado. Él es el primero de esa nueva creación que ya no va a tener conexión con el pecado. O sea, está el mundo en pecado, esta creación que pasará, y viene una nueva creación que empieza en Cristo. Esa es otra interpretación, pero la realidad es que lo que no está diciendo es que Jesús fue creado, sino que es Él mismo, es la imagen del Dios invisible, el primero de esta nueva creación, o el principal de toda la creación. Miren el versículo 16 que aclara, dice, porque en Él, noten que dice ¿por qué? Porque en Él está conectando el primogénito de toda creación, dice, porque en Él en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Versículo 17, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, ahí está, para que en todo tenga la preeminencia. Ven, ahí otra vez nos aclara, primogénito de entre los muertos, primogénito, Él es el primero de todos los que vamos a resucitar. Si el Señor todavía no viene, moriremos todos, pero con la esperanza de que Él nos va a resucitar para llevarnos con Él para siempre. Sigue, el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, hablando de Jesús, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí vemos lo que hace Jesús por nosotros, ¿verdad? Ya nos narra todo lo que Él es, y ahora lo que Él ha hecho por nosotros. Nos ha reconciliado, nos ha dado una esperanza de que viene por nosotros. Dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, apartados y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor, ¿qué hace por nosotros? Nos salva. El Señor nos reconcilia con su Padre, nos da una nueva vida, nos da un nuevo propósito, nos separa para que seamos para su gloria. Nos, como dice aquí, nos presenta sin mancha, perfectos delante de la presencia de Dios, porque el Padre ve a su Hijo, ya no nos ve a nosotros, ve a nuestro Salvador en lugar de nosotros mismos, sin mancha y sin arruga. Es la única manera que podemos estar perfectos, teniendo a Jesús, porque si estamos sin Él, somos imperfectos, somos pecadores sin Jesús. Y sin mancha, dice, e irreprensibles. Qué hermoso, ¿verdad? Algún día que nadie nos... el acusador no puede vencernos, porque el Señor Jesús nos representa. El Señor Jesús está en nosotros, su Santo Espíritu en nosotros. Él es la garantía, el arras de que el Señor viene por nosotros. Dios vino y se hizo hombre para vivir una vida perfecta, morir en nuestro lugar, resucitar para confirmar su obra y ofrecernos esperanza de vida nueva. Él es la razón de nuestra existencia y nos da la oportunidad de tener paz para con Dios por medio de Él. Esa libertad esa verdad nos hace libres.
saber que Jesús es nuestro representante, Dios con nosotros, nuestra reconciliación, nuestra esperanza, esa verdad nos liberta. Así que gloria a Dios por esta verdad. ¿Qué dice usted? ¿Quién es Jesús para usted? Esperamos de todo corazón que sea quien Él ha dicho ser. Dios con nosotros. Jesús, nuestro Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Gracias. Adelante con Jesús.